Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos enseñaron que el periodismo es un oficio noble, A ver, un un faro de verdad en un mundo turbio. Nos hablaron de ética, de la duda como motor del conocimiento, de ser vigías de la democracia. Nos pintaron un sueño romántico, el periodista, pluma en mano, desenterrando verdades con la precisión de un cirujano y la pasión de un poeta. Pero la realidad, como un golpe seco, destroza ese ideal. En Querétaro, el periodismo no es un baluarte de la verdad, es un eco servil del poder, una maquinaria de propaganda disfrazada de noticia. El reciente desayuno del gobernador Mauricio Curi González con representantes de los medios locales con motivo del Día de la Libertad de Expresión fue un ejercicio de ironía. Curi habló de defender la verdad, la democracia y el derecho a la información, pero sus palabras suenan huecas en un estado donde la prensa vive atada a los convenios publicitarios con el gobierno estatal. Lo que acabo de leer es un fragmento del artículo titulado La verdad en ruinas, el periodismo que Querétaro no merece, escrito por Salvador Castillo, de quien tuve el honor de ser su maestro, su profesor en la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la UAC. Y el artículo se publicó el pasado 25 de junio en el semanario Tribuna de Querétaro. Salvador Castillo dice grandes verdades respecto a la prensa local. Y sobre todo en momentos de coyuntura política tan importantes como el que estamos viviendo ahora, con relación directa a el proyecto, al sistema hídrico El Batán, que a como dé lugar pretende imponer el gobierno del estado que encabeza Mauricio Curi González y que se ha valido de la prensa local como su fiel escudero, como aquellos que van a vociferar, a plantear y a respaldar todas las afirmaciones que haga el gobierno del estado en voz de Mauricio Curi, por supuesto, para tratar de generar en la opinión pública de Querétaro la afirmación, la aprobación de que este proyecto, el Batán, realmente va a resolver el problema de la escasez de agua en el estado. Y además no han hecho un solo señalamiento de los riesgos que puede tener para la salud pública de todos los queretanos y queretanas el que no exista una garantía 100% científica comprobada de que el agua o las aguas negras, las aguas residuales, las aguas del drenaje puedan ser potabilizadas para el consumo humano, que esa es la apuesta principal del proyecto. Y de allí que tengamos que analizar por fuerza el papel que han jugado los medios locales en este entuerto y que, pues como hemos podido apreciar recientemente, sobre todo a raíz de las declaraciones que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera del pueblo, donde el pasado martes y miércoles se refirió no al proyecto El Batán, incluso fue una pregunta expresa de uno de los reporteros allí reunidos. Ella habló en abstracto de la posibilidad de potabilizar el agua para el agua de residuo, el agua de drenaje, de potabilizarla para el uso humano.
y tengo aquí textualmente una breve afirmación que hizo al respecto. Y dijo así la presidenta: el proceso de potabilizar el agua es legal y viable siempre y cuando sea transparente, seguro y no se incurra en charlatanería tecnológica. Hasta ahí. Digo que hay métodos muy seguros, muy eficaces, que se han probado en otros países, incluso algún país africano, pero jamás dijo, y ahí está mi apoyo, mi aval al proyecto hídrico El Batán, que está impulsando el gobierno del estado de Mauricio Curi González, jamás hizo una afirmación semejante. Sin embargo, la clase política en el poder aquí en Querétaro, el Partido Acción Nacional, el propio gobernador, el director de la Comisión Estatal de Agua y los medios locales hicieron propia esa afirmación, señalando que ya tenían el aval de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la propia CONAGUA, de la Comisión Nacional de Agua. Y bueno, ya lo dijo el pasado viernes Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal por Morena, al señalar que se entrevistó con los directivos de Conagua y le dijeron así a rajatabla que no tienen todavía la autorización de Conagua para el proyecto El Batán. Entonces, mentira tras mentira que se difunden en los medios como si fueran verdades, como noticia, y eso está creando, por supuesto, la falta de credibilidad de los medios locales, porque el pueblo de Querétaro, pues no es tonto. Sí, el pueblo sabe que el riesgo que implica que no haya una garantía de potabilizar las aguas residuales para consumo humano. Y entonces, a contracorriente del discurso del gobernador y del discurso mediático, el pueblo queretano ya tiene forjada una opinión muy clara al respecto. Y qué triste que los medios locales sigan insistiendo en la versión oficial, reproduzcan el discurso oficial como una verdad sin cuestionar de modo alguno. Y si fueran un poquito más inteligentes, la prensa local por lo menos deslizaría una pequeña crítica aquí, otra pequeña crítica acá, y vamos, ni siquiera eso. Si plantearan por lo menos la duda aristotélica, ¿sí? La duda como principio del conocimiento, pues sería otra cosa. Por lo menos podrían reflexionar, hacer pensar al lector, al televidente, al radioescucha, que el proyecto del Batán no es la panacea que va a resolver el problema de la escasez de agua en Querétaro, sino que incluso puede ser muy perjudicial para la salud pública de los y las queretanas. Entonces, en esa nos encontramos y basta revisar las primeras planas de los diarios locales para dar cuenta de esta situación. El pasado 3 de julio, Diario de Querétaro, en sus 8 columnas, publica Curi, eh, el gobernador pidió a los legisladores actuar con seriedad ante la crisis hídrica de Querétaro. Mi trabajo es entregar un proyecto viable para los queretanos. Curi. Condiciona Movimiento Ciudadano el apoyo al Batán. Desdice Morena Querétaro a la presidenta de México. Lucra Gilberto Herrera con negativa a El Batán. Y así podemos seguir revisando las planas, por supuesto, cuando Claudia Sheinbaum afirma que se puede potabilizar el agua residual, pues al día siguiente todos los periódicos locales publicaron en primera plana que la presidenta nos dio la razón. Tenemos el aval de Claudia Sheinbaum para el proyecto El Batán. Y así, con ese enunciado emblemático, nos hicieron creer a la ciudadanía de Querétaro que ya el proyecto El Batán contaba con la aprobación de una científica, como lo es la presidenta Claudia Sheinbaum,
Sheinbaum y es falso de toda falsedad. Pues así seguirá este asunto. Es vergonzoso, lamentable el papel de los medios de Querétaro en la cobertura periodística del proyecto hídrico El Batán y seguiremos dando cuenta de ello. Finalmente, pues dar cuenta que el pasado sábado pues, se publica en varios diarios a nivel nacional e internacional que Israel ya supera los 57,000 asesinados en la Franja de Gaza, 135,000 mutilados y desde mayo pasado abatió a 613 palestinos que iban por comida a centros de ayuda. Y lo peor, la mofa del personal de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, quien describió a los palestinos que se acercan desesperadamente a sus centros de distribución en busca de alimentos como una horda de zombies y los consideró como personas sin valor, declaró un ex empleado de esa organización. Así los trata una fundación humanitaria creada por Israel y Estados Unidos para alimentar y se ha desatado, pues, o se ha considerado que es justamente la hambruna de los gazatíes, un arma de guerra que utiliza Israel y Estados Unidos. Basta ya del genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. Les saluda desde los micrófonos de WAC 895 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.